devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, miércoles 9 de julio, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y ya hemos comenzado a estudiar Primera de Timoteo. Les invitamos a que nos sigan acompañando en esos estudios diarios donde hemos aprendido y donde vamos a estar aprendiendo cómo conducirnos como creyentes en el servicio y cómo obedecer verdaderamente al Señor. El ejemplo de Timoteo nos debe de alentar a servirle cada día con más excelencia al Señor. Todos los días son nuevas sus misericordias y no es tarde para servirle. Realmente no es tarde para servirle. Y les invitamos a que nos sigan escribiendo en la caja de comentarios, que puedan compartir esos devocionales, que puedan revisar todo el material disponible en el canal y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, el devocional de hoy lleva por título Gracia Soberana, estando en 1 de Timoteo 1, del 12 al 20. Tal como mencionamos en el devocional el día de ayer, la intención de 1 de Timoteo, el objetivo es tratar el corazón de la iglesia, tratar el corazón de los creyentes. ¿Para qué? Para que puedan servir verdaderamente a Dios. Tratar con las falsas enseñanzas, porque había falsos maestros, como estábamos estudiando, que le daban atención a fábulas, o sea, mitos, a genealogías, a querer ser más importantes que los demás, a hablar cosas que desconocen. Entonces, ese gran problema estaba en la iglesia antes, y ese gran problema sigue en la iglesia hoy en día. Pero, ¿qué es lo que vemos? La gracia de Dios sigue presente. Y es que muchos dicen, bueno, pero ¿por qué me va a hablar alguien si es un gran pecador? Es que no sabes que él es, y empiezan a dar la gran descripción de las personas que están al frente esforzándose en predicar. O sea, que realmente se están esforzando en predicar. Pero realmente lo que mencionábamos, estos eran algunos de ustedes. Sí, somos presa del pecado, somos presa de la maldad. Recordemos lo que dice en Primera de Pedro. El diablo está al acecho como león rugiente. Pero Dios en su gracia, que es lo que vamos a estar estudiando hoy, nos restaura. Y un ejemplo perfecto es el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo inicia siempre con eso? Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Y dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Leemos otra carta. Pablo, apóstol de Jesucristo. No es que él se haya adjudicado el ser un apóstol o por querer ser el mejor, ser reconocido, de ninguna manera. Todo es por la gracia de Dios. Y vamos a estar estudiando 3 puntos. En el primero, gracia soberana 1, que salva pecadores. Estábamos estudiando ayer el último punto, el Evangelio. El Evangelio de Cristo es que Dios salva pecadores. Y en esa salvación que nosotros recibimos a través de Cristo, nuestros pecados son perdonados, somos llamados justos, ese proceso que se le conoce como justificación. Nuestra maldad es quitada y ahora somos justos delante de Dios porque la justicia de Jesús se nos ha puesto en nosotros y Cristo ha llevado el castigo que nosotros merecíamos. De manera que el apóstol Pablo reconoce y está consciente de eso. ¿Cuántos años ha pasado? Prácticamente ha pasado los 3 viajes misioneros, todo el proceso de ser firme, creyente, predicador de la verdad. Ha instituido varias iglesias y no se ha olvidado de la gracia de Dios. Es diferente esa respuesta del apóstol Pablo, lo que escribe a partir del verso 12, a aquellas personas de la iglesia de Éfeso que dice que querían ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Querían predicar, querían estar en grandes lugares, querían ser reconocidos, pero ni siquiera estudiaban. Ni siquiera sabían qué estaban hablando. Solamente querían pararse el cuello, querían ser supuestamente los mejores. Dice el verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Si tú, mi amado hermano, si cada uno de nosotros estamos sirviendo a Dios, no es por nosotros, sino es porque el Señor primero nos fortalece, nos da de su gracia, nos llama fieles a pesar de nosotros, porque nosotros somos infieles. El Señor nos llama fieles y nos pone en lugares para poder servirle. Por nosotros, por su gracia. Esto nos debe de confrontar, nos debe de decir, Señor, qué grande eres, qué misericordia has tenido conmigo.
Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. El apóstol Pablo persiguió a la iglesia. Le quitó la vida a varios cristianos. Encarceló a muchos. Se imaginan en toda Judea, y aparte pidió cartas para ir a Damasco. Y fue en ese camino a Damasco que tuvo su encuentro con Jesús, que se le apareció en una luz cegadora y que le dijo, ¿quién eres, Señor? El apóstol Pablo le está diciendo, yo era así, pero ya no soy así. ¿Por qué? Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios es tan grande que abarca cada uno de nuestros pecados. Y es mayor que cada uno de nuestros pecados. Diría el himno, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor, nos dice el himno. Y es cierto, su gracia es mayor todos los días. Es por eso que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La gracia de Dios es una palabra que se cumple, que no falla, que no tiene ningún inconveniente. De manera que dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y estos eran algunos de ustedes. ¿Qué éramos antes? ¿Qué hicimos? Que el Señor nos confrontó, nos llamó y nos da de su gracia. Y es importante que podamos reconocer esa gracia para que no nos envanezcamos y no nos creamos más que nuestros hermanos y no queramos humillarlos, sino que podamos ayudarlos, llevar las cargas unos de los otros y apoyarnos a restaurarnos mutuamente, reconociendo la gran soberanía de Dios. De manera que la gracia soberana de Dios es aquella que salva pecadores, como nos dice el verso 15. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Gracia soberana, 2, que nos muestra a Cristo. Dice el verso 16, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Realmente, nuestra vida es un testimonio de la obra soberana de salvación de Dios. Pero eso no nos lleva a de que, mira, voy a cometer tal pecado y eso porque va a ser un testimonio para el Señor. No, no, mis amados hermanos. Atendamos la voz con amor, atendamos a la voz de misericordia del Señor, porque Él es clemente, Él es misericordioso, Él es grande, Él es propicio para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos acceder a la vida eterna. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Dice el verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el objetivo de la gracia soberana? Que podamos conocer, que nos muestre a Dios, que nos muestre a Cristo, que nos muestre su poder, su magnificencia, que Él es infinito, que Él es inmenso, que Él es soberano, que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es fiel. Nos dice, al Rey de los siglos, o sea que Él es soberano, Él es inmortal, o sea que Él tiene vida en sí mismo, Él es la vida. Dice, invisible al único y sabio Dios. Dice, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Eso es algo sorprendente, son afirmaciones sorprendentes. Jonathan Edwards, al respecto de este pasaje, relatando sobre su conversión, él dijo lo siguiente: mientras leía estas palabras, entró en mi alma un sentido de la gloria del ser divino y pedí a Dios en oración poder disfrutarlo. Conocer verdaderamente a Dios nos va a hacer exclamar y predicar de esta manera al Señor a quien servimos, que Él es el único Rey, que Él es inmortal, Él está presente, Él es el único, Él es sabio, y a Él se le entrega el honor, la gloria por siempre. Eso es lo que hace la gracia soberana. Restaura pecadores, restaura a aquellos que estaban lejos, aquellos que estaban llenos de miseria y que recibieron la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que puedan exclamar y puedan predicar de quién es el Dios soberano. Y eso nos lleva a nuestro último punto, gracia soberana 3, que nos hace estar firmes. Que nos dice el verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti,
milites por ellas la buena milicia. Aquí se refiere el grupo de ancianos, el grupo de creyentes que oraron por él, que le animaron, que le exhortaron para que se mantuviese firme en el llamado que Dios le había hecho. De manera que nosotros, ¿qué debemos de hacer? Reconocer el llamado que Dios nos ha dado, las aptitudes, las habilidades que Él nos permite tener y que podamos servirle de todo corazón, servirle de manera íntegra. Y dice el verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Recordamos el objetivo, el verso 5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Eso solamente lo hace la palabra de Dios. De manera que debemos de permanecer, mantenernos firmes en la palabra de Dios para tener una conciencia restaurada y desechar cualquier tipo de orgullo, de idolatría, de herejías, de cosas que atenten contra el Evangelio. Dice el verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia. 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué está hablando acá el apóstol Pablo? ¿Cómo que vamos a estar firmes, pero también vamos a entregar a Satanás? Vamos lento. Vamos bien. Dice que algunos naufragaron en cuanto a la fe. Y se está refiriendo a estos dos personajes, Himeneo y Alejandro. Se entiende que eran los encargados de la iglesia de Éfeso, pero que ellos empezaron a actuar de manera arrogante, empezaban a desviar la enseñanza del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Pasa el proceso de disciplina que está establecido en Mateo 18. Y como ellos no atendieron a la verdad, fueron considerados como gentiles y publicanos. No se trata de que ya a hablar al hermano. Obviamente se van a tener ciertas restricciones, ciertos cuidados para no caer en los engaños en los que está el mismo hermano, sino que se le va a considerar como alguien que necesita recibir el evangelio, que es un pecador, y que necesita conocer verdaderamente de la gracia de Dios. Eso también, el ver ese tipo de ejemplos, ese tipo de situaciones, nos lleva a examinarnos para preguntarnos si estamos firmes. Y esto no es de nosotros, sino que es la gracia soberana de Dios que salva pecadores, que nos muestra a Dios y que nos hace estar firmes. No por nosotros, sino por su obra perfecta en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.